Capítulo 1. Mientras dormía, ella firmaba mi sentencia. Mientras dormía en la UCI, mi esposa vació 61.000 euros. No sabía que yo ya iba 3 pasos delante. Así comienza la parte más dolorosa y quizás la más necesaria de mi vida. Mi nombre es Camilo Duarte, 45 años, camionero desde los 23. No es la vida más glamurosa, pero pagaba la hipoteca, el mantenimiento del camión y las vacaciones en la costa que a Diana, mi esposa, tanto le gustaban. Durante semanas ignoré un dolor que apretaba el pecho como si alguien intentara cerrar una caja por dentro. Me decía que era estrés, cafeína barata, largas rutas. Hasta que, cerca de Zaragoza, simplemente no pude más. Me detuve en el arcén, marqué el 112 y dije: «Creo que me estoy muriendo». Me trasladaron en helicóptero al Hospital General de Teruel. Me desperté 2 días después, con cables por todos lados y la voz de una enfermera diciéndome: «Has vuelto. Tu corazón se detuvo 2 veces. Volví, pero al mirar mi móvil, sentí que me moría otra vez». Solo un mensaje de Diana: «Me lo merezco después de todo lo que hice por ti». Adjunto: captura de pantalla de nuestra cuenta conjunta. Saldo: 0 euro. Mi fondo de emergencia, mis ahorros de jubilación, mi dinero, todo. No lloré, no grité. Solo respondí con un like. Y ahí, silenciosamente, comenzó el contraataque. Al día siguiente, cuando me dieron el alta, no volví a casa. Llamé a mi hermano Julián, al que no veía desde hacía meses. «¿Necesito un favor?» «Dime cuándo y dónde», respondió sin dudar. Me recogió en la entrada del hospital y me llevó a su casa, al otro lado de la ciudad. Mientras me ayudaba a subir las escaleras, preguntó: «¿Diana sabe que estás vivo?» «Sí. Lo que no sabe es que no pienso volver a esa casa». Me instalé en su habitación de invitados. Esa noche no dormí. No por el dolor del pecho, sino por la imagen de Diana sacando el dinero mientras yo luchaba por respirar. Y lo peor no era la traición, era la planificación. Capítulo 2. La mujer del neumático pinchado. Conocí a Diana hace 15 años, en una gasolinera a las afueras de Soria. Tenía un neumático pinchado y un gesto de desesperación en la cara. Yo venía de descargar en Burgos y me detuve a echar combustible. Le ofrecí ayuda y cuando terminé me dijo: «Eres un héroe moderno. No muchos saben usar un gato hidráulico. Nos casamos 6 meses después. Rápido, sí, pero no imprudente. Yo tenía 30, ella 27. Lo que al principio fue admiración por mi oficio y mi independencia, con los años se transformó en hastío. Siempre estás en la carretera. ¿No podrías buscar algo más cerca?» Pero el dinero era bueno. Diana nunca se quejó de los regalos, ni de las escapadas de fin de semana, solo del silencio entre semana. Al principio me llamaba todas las noches. Luego pasaron a mensajes, luego... nada. Pensaba en todo eso mientras me quedaba sentado en el sofá de Julián. Recordé cuando refinancié la casa hace 3 meses. Diana no quiso ir a la firma. Dijo que tenía una reunión. Entonces lo hice solo. El nuevo contrato quedó únicamente a mi nombre. Ni siquiera me pidió leerlo después. Recordé también el documento que preparé el año pasado. Un poder médico en caso de emergencia. Diana no lo firmó. Dijo que no era necesario. Entonces pedí a Marta, mi sobrina estudiante de Derecho, que lo redactara con mi nombre y el suyo como apoderada. Diana no lo sabía. Y ahora me daba cuenta de cuántas cosas tampoco me había contado ella. A los 3 días de estar en casa de mi hermano, recibí un mensaje de nuestro vecino Arturo. «¿Todo bien? No te he visto. Diana tiene a un tipo en casa. Por si no lo sabías». Me quedé mirando la pantalla. No respondí. Solo tragué saliva y miré por la ventana. Ahora entendía todo.
Las escapadas con amigas, las contraseñas cambiadas, el olor a perfume distinto en la ropa, las copas dobles en el lavavajillas. No era estrés, era negación. Y se acabó. Capítulo 3. Primer movimiento. Esa misma tarde le pedí a Julián que me llevara al centro. No al banco de siempre, donde Diana y yo éramos conocidos, sino a la sucursal principal, donde nadie sabía nuestros nombres ni nuestras caras. Pedí hablar con un especialista en fraudes. Me senté frente a una mujer de rostro sereno, profesional. Le mostré el mensaje con la captura de pantalla. Le expliqué que había estado hospitalizado, inconsciente cuando el dinero fue retirado. Ella revisó los datos y dijo: «Dado que es una cuenta conjunta, será complicado, pero podemos iniciar una investigación». «Entiendo, pero quiero intentarlo». Ella asintió. Comenzó a escribir en su ordenador. «Necesitaremos un informe médico que confirme su estado en esas fechas». «No hay problema». «Y si esto escala a lo penal, la policía podría involucrarse». «Estoy preparado». De regreso a casa de Julián, paramos a echar gasolina. Desde el coche, vi a un padre con 2 niños comprando helado en la tienda. Vida normal, pensé. Y yo ahí, con el corazón remendado y la cuenta vacía. Esa noche hice 3 llamadas. 1. A mi empresa de transporte, pedí baja médica prolongada. 2. A mi cooperativa de crédito, donde tenía una cuenta para mis trabajos independientes. 3. A Blas, abogado y amigo de Julián. «Necesito saber dónde estoy parado», le dije. «Con la casa, las cuentas, todo. Nos vemos mañana». Abrí mi portátil. Ingresé a cuentas que Diana no conocía. Fondos pequeños, inversiones antiguas. No porque ocultara nada, sino porque nunca le interesó lo aburrido del dinero. Mientras revisaba, llegó un mensaje. «¿Dónde estás? ¿Fuiste al depósito? ¿Te dijeron que estuve?» Ignoré. 5 minutos después, otro. «Camilo, esto es ridículo. No puedes desaparecer así. Tenemos que hablar». Puse el móvil boca abajo. Julián miró desde la cocina. «¿Ella?» «Sí». «¿Vas a contestar?» «Todavía no». Esa noche di un paseo por el barrio. Primera vez en días sin dolor en el pecho. No físico, al menos. Y mientras caminaba bajo las farolas, comprendí algo. No estaba enojado. Ni siquiera triste. Solo terminado. Y con eso vino la claridad. Diana no me quitó todo. Me devolvió mi libertad. Capítulo 4. El regreso del fantasma. Volví a mi antigua casa un miércoles a las 12:17, la hora en que sabía que Diana estaría en la oficina y los vecinos en sus propios asuntos. Aparqué la pick-up 2 calles más allá y caminé con la tranquilidad estudiada de quien solo pasa por allí. Llevaba una mochila pequeña y la llave que ella olvidó cambiar. Primer error de muchos. Al cruzar el umbral me golpeó un olor extraño, mezcla de perfume cítrico y suavizante caro. El salón que yo recordaba sobrio estaba ahora plagado de cojines nuevos y velas aromáticas. Un detalle menor, salvo que nunca fueron mi estilo, ni el suyo. Sobre la mesa, 2 copas de vino con restos de pintalabios. Pasé de largo. Había venido a documentar, no a caer en sentimentalismos. 1. Inventario de la traición. Primero, el estudio. Abrí el cajón donde guardaba las facturas del camión. Vacío. El archivador metálico con nuestras declaraciones de la renta. Desordenado, varias carpetas faltaban. Cada hueco era una confesión silenciosa. Saqué el móvil. Hice fotos con fecha y hora incrustadas. Prueba de cadenas de custodia, había dicho Blas. En el dormitorio matrimonial encontré la cama impecable, pero el armario reveló una historia distinta. La mitad de la ropa de Diana había desaparecido, sustituida por camisas de hombre talla L, aún con la marca de la plancha. Tomé más fotos. Cada disparo era un latido controlado, una descarga de realidad. 2.
El seguro que nunca vio venir. En la mesilla encontré el sobre marrón de la aseguradora que yo mismo había archivado meses atrás. Dentro, la póliza de vida con el beneficiario cambiado. Recordé el temblor de mis manos la primera vez que lo sospeché. Aquella noche rutinaria en un área de servicio. Esta vez no temblé. Saqué otra foto y sonreí por dentro. El juez, Harmon. Blas decía que probablemente nos tocaría a él. Odiaba ese tipo de ajustes unilaterales. Tercero, el poder que guarda silencios. Antes de irme pasé por la habitación de invitados, aquel cuarto que siempre mantuve libre por si llegaba familia. En el fondo del armario seguía la pequeña caja ignífuga que Diana jamás quiso abrir porque solo había papeles aburridos. Dentro descansaba mi poder preventivo médico, firmado ante notario con Marta como apoderada. La joya legal que, sin saberlo, me blindaba contra cualquier acusación de incapacidad gestionada por mi amada esposa. Fotografié también eso. 4. Un recuerdo que convierte el estómago. Al bajar las escaleras vi el hueco vacío donde antes colgaba nuestro retrato de boda. Por un instante sentí la arritmia avisar. Inspiré hondo y seguí. Me negaba a regalarle otro infarto. 5. Salir sin hacer ruido. Metí en la mochila mi pasaporte y certificado de nacimiento. El juego de llaves de repuesto del camión. El reloj de bolsillo de mi abuelo, heredado saltando generaciones. Nada más. El resto era pasado contaminado. Salí igual de sigiloso que entré. En la acera opuesta, el vecino Arturo regaba las macetas. Al verme, alzó una ceja. Me limité a llevarme un dedo a los labios. Asintió con gravedad. Complicidad sellada, sin palabras. 6. Cambio de frente. De vuelta en casa de Julián, Blas ya me esperaba con café recién hecho y una carpeta gruesa. ¿Todo listo?, preguntó. Abrí la mochila, coloqué las fotos impresas que acababa de revelar en la tienda rápida del centro y el documento del seguro encima de la mesa. «Más que listo», respondí. Ella creyó que robaba dinero. Vamos a demostrar que robaba a un hombre inconsciente. Blas hojeó las imágenes despacio, como un sommelier catando un vino caro. Con esto, sentenció, congelamos sus cuentas mañana mismo, y puede que al amante le caiga una querella por encubrimiento. Sentí el primer auténtico alivio desde el infarto. No victoria, aún, pero un peón avanzado hasta el corazón del tablero. Camilo, añadió, lo siguiente es duro. Discovery, interrogatorios, sacudir el avispero. ¿Seguro que quieres seguir? Lo miré a los ojos. Tenía el pecho cosido, la cuenta vacía y el orgullo hecho trizas, pero aquel día comprendí que perderlo todo es, a veces, la única forma de saber qué vale realmente. Quiero seguir, dije. Y no pienso detenerme hasta que ella entienda cada uno de los 3 pasos que me llevaba de ventaja. Capítulo 5. El enemigo duerme al lado. A la mañana siguiente, Blas presentó la primera solicitud judicial. Una medida cautelar para congelar los fondos retirados. El juez Harmon la aceptó provisionalmente hasta la audiencia. Diana no podría tocar ni un céntimo. Lo interesante no era eso. Era la reacción. A las pocas horas mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. «Necesitamos hablar, tú y yo, sin abogados». No respondí, pero reenvié el mensaje a Blas. «Están nerviosos», dijo Julián al leerlo. «Perfecto», le respondí. «El miedo los hace cometer errores». Esa misma tarde, al salir de la consulta cardiológica, le pedí a Julián que pasáramos de nuevo por mi antigua calle. Aparqué una cuadra más lejos. Esta vez no era para entrar a la casa, solo para observar. Desde la esquina, vi 2 cosas. 1. El coche de Diana. 2. Un Audi negro que no reconocía. Observé durante unos minutos y luego regresé al coche. De camino mi móvil sonó. Número desconocido. Contesté, «¿Camilo Duarte?»
Le habla Patricia Wells, representante legal de Diana Duarte. ¿Sí? Toda vigilancia o presencia en la propiedad de mi clienta será documentada como acoso. Cualquier comunicación debe ser canalizada legalmente. Patricia Wells. Blas la conocía. La llamaban la trituradora entre colegas. Agresiva, despiadada y especializada en divorcios de alto conflicto. Llamé a Blas inmediatamente. Ya se han dado cuenta que vamos en serio, respondió con tranquilidad. Esto apenas empieza. Una semana después, nos presentábamos ante el juez Harmon. Diana y Wells, trajeadas como si estuvieran en Wall Street. Yo, con mi única corbata, la que llevaba en el camión, por si acaso había un funeral. El juez Harmon no perdió tiempo. Señora Wells, su clienta retiró el total de una cuenta conjunta mientras el señor Duarte estaba hospitalizado por un evento cardíaco grave. ¿Es correcto? Mi clienta tenía derecho a acceder a esos fondos, su señoría, respondió Wells. Además, el señor Duarte refinanció la casa a su nombre sin consultarlo, lo que constituye la primera falta. Harmon se quitó las gafas. No estoy preguntando por la casa. Estoy preguntando por el momento exacto de la retirada. ¿Estaba su clienta al tanto de que el señor Duarte estaba inconsciente? Diana susurró algo al oído de su abogada. Sí, su señoría. Pero se encontraba en un momento de fuerte estrés emocional y temía por su estabilidad financiera. El juez la miró durante unos segundos. Luego se dirigió a nosotros. Ordeno el congelamiento total de los fondos hasta que se determine su legítima propiedad. No era una victoria completa, pero sí un bloqueo total a su acceso al dinero. Un muro levantado justo a tiempo. Afuera Diana trató de acercarse. Wells la contuvo, pero ella alcanzó a decirme: «Camilo, por favor, no entiendes todo lo que está pasando». Pasé a su lado sin mirarla. «Blas», dije ya en la calle, «¿qué sigue ahora?» «Discovery», respondió con una sonrisa. «Ahora todas las cartas sobre la mesa». Una semana más tarde Blas me citó en su oficina. Sobre el escritorio, una carpeta con documentos. «Lo tenemos», dijo, deslizándola hacia mí. Dentro, un estado de cuenta bancaria de un banco diferente, a nombre de Diana. Balance. Esto 27.340,56 euro. ¿De dónde salió esto?, pregunté. De Marta, dijo. Su pasantía en la caja de ahorros le dio una pista. El patrón era claro. Depósitos regulares justo por debajo del límite de reporte automático. Cada vez que yo salía de ruta, el dinero entraba. Esto no es solo traición, dije. Esto es planificación. Y hay más, añadió Blas. El segundo usuario autorizado de esa cuenta, Harold González. ¿El vecino? El mismo, el que te escribió diciendo que había un hombre en la casa. La traición tenía 2 nombres, y un plan. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora, Camilo. Blas sonrió por primera vez en semanas. Los acorralamos. Capítulo 6. Asedio silencioso. Pasé el siguiente mes viviendo en casa de Julián, recuperándome físicamente mientras Blas y Marta afilaban las lanzas legales. Ya no era solo un caso de divorcio. Era una operación quirúrgica. Cada movimiento, medido, cada pieza en su lugar. Primero, círculo de evidencia. Marta descubrió que Harold no era solo usuario autorizado de la cuenta oculta, sino que también había recibido transferencias desde otras 3 cuentas de Diana. Pequeñas cantidades, movimientos escalonados, como si intentaran desviar la atención. «¿Están liquidando?», dijo Marta una tarde. «¿Preparándose para huir?», pregunté. «Más que eso», respondió. «Ya tienen todo listo». Al día siguiente volví a pasar por la casa. Esta vez no entré. Solo caminé por el perímetro y tomé fotografías. El cobertizo nuevo que Harold construyó con sus propias manos, pagado con mi dinero.
el jardín paisajístico que apareció milagrosamente mientras yo agonizaba en un hospital. Las cámaras de seguridad, 100 instaladas, quizá pensando que yo planeaba algo violento. Yo no planeaba violencia, planeaba justicia documentada. Envié las fotos a Blas. Su respuesta fue inmediata. Esto vale oro. Mañana presentamos la petición de embargo preventivo. Pero antes de que el juez pudiera firmar la orden, llegó la oferta. El abogado de Diana propuso un acuerdo amistoso. Ella devolvería el 50% del dinero. A cambio recibiría el 50% del valor de la casa. Blas lo leyó. Luego me miró con una ceja arqueada. ¿Qué opinas? Que están probando suerte, que tienen miedo. ¿Qué respondemos? Nada. Dejemos que el miedo madure. Mientras tanto, activé el siguiente movimiento. Llamé al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa de transporte. Expliqué mi situación, mi recuperación, mis limitaciones médicas. Tiene derecho a la compensación por incapacidad, dijo la agente. Hasta 12 meses al 60% de su salario. Ingresos seguros que Diana desconocía. No computarían en el reparto. No estarían en las negociaciones. Serían mi escudo secreto. Una semana después, le pedí a Julián que me llevara otra vez por la zona. El cartel me congeló la sangre. Se vende, justo frente a la casa de Harold. Está escapando, dijo Julián. Y no se irá con mi dinero. Llamé a Marta. Una hora más tarde me confirmó. Harold retiró 90.000 euros en cheques de caja. Hace 2 días llamé a Blas. ¿Ahora? Le dije. Actuamos ahora. Blas no vaciló. Mañana presentamos la orden de congelación total de activos y bienes. No podrán vender ni mover un céntimo. Y si intentan irse, caerán. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, llegó un mensaje nuevo. Camilo, tenemos que hablar. Solo tú y yo, sin abogados. Esto no tiene que acabar así. Le mostré el mensaje a Julián. Están desesperados. Perfecto, respondí. Entonces el momento ha llegado. Blas respondió seco. No contestes. Audiencia por la orden de embargo. Mañana a las 14 horas. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el juzgado, los vi. Diana y Harold, discutiendo acaloradamente en el aparcamiento. No me vieron. Saqué el móvil y los grabé durante 30 segundos. Gestos, contacto físico, tensión evidente. Prueba visual de su relación, que hasta ese momento negaban bajo juramento. Entré en la sala. Blas me esperaba con el expediente en mano. Le mostré el video. Perfecto, dijo sin sonreír. Al juez Harmon no le gusta que lo engañen. Entonces no lo hagamos esperar. Próxima escena. Juez, abogados, acusados, pruebas. Y una sentencia que lo cambiará todo. Capítulo 7. El juicio del silencio. La sala del juez Harmon era más pequeña que la del tribunal anterior. Solo estábamos él, Blas, Patricia Wells, Diana y yo. Harold no fue autorizado a entrar. Legalmente no era parte del divorcio, pero su sombra lo cubría todo. El juez revisaba los documentos en silencio. Luego, con un clic seco, reprodujo el video que yo había grabado desde el estacionamiento. Diana y Harold discutiendo intensamente, ella sujetándole el brazo, él señalando con furia. Sin audio, pero con un lenguaje corporal más elocuente que 1000 palabras. Cuando terminó, el juez se quitó las gafas y miró a Wells. ¿Quiere explicarme por qué su clienta ha declarado bajo juramento que no tiene ninguna relación con el señor González cuando este video sugiere lo contrario? Patricia Wells, la famosa trituradora, tartamudeó por primera vez. Su señoría, la naturaleza exacta de su vínculo no es relevante para los asuntos financieros. Sí lo es, interrumpió el juez. Cuando se está alegando fraude financiero. Se giró hacia Diana.
Señora Duarte, ¿tiene planes de abandonar el estado junto al señor González? Ella abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Reformulo, continuó el juez. Este tribunal posee evidencia de que usted y el señor González han estado moviendo grandes sumas de dinero, que él está vendiendo su propiedad, y que usted retiró todos los fondos conjuntos mientras su esposo estaba hospitalizado. Esto sugiere una intención clara de huida. Luego miró a ambos abogados. Ordeno el congelamiento inmediato de todos los activos a nombre de Diana Duarte y Harold González. Ninguno podrá salir del condado sin autorización judicial. Además, añadió dirigiéndose a mí, dado su estado médico y la documentación de abuso financiero durante su incapacidad, le otorgo uso exclusivo y temporal de la vivienda familiar. Diana dejó escapar un pequeño sonido ahogado. «Su señoría», intentó Wells. «Silencio, consejera. La explotación de un cónyuge vulnerable es algo que este tribunal toma muy en serio, y ustedes están rozando la línea penal». Blas, sereno, guardó los documentos como si guardara un trofeo. Cuando salimos, Diana me buscó la mirada, y por primera vez no vi culpa, no vi ira, vi miedo. No a mí, a las consecuencias. Los siguientes 3 meses fueron un borrón de papeles, reuniones, firmas, cuentas verificadas. Diana dejó de luchar después de esa audiencia. Harold desapareció del mapa, según Blas, como un ladrón que huele barrotes a la distancia. El fallo final fue sorprendentemente rápido. Camilo conservó la casa, el camión y el 80% de los ahorros. Diana recibió su coche y el 20% restante. La cuenta secreta fue dividida, pero solo después de que Diana pagara mis costos legales desde su parte. Nunca más volví a hablar con ella. Todo pasó por abogados. La última vez que escuché su nombre fue en boca de Marta. Se mudó a Barcelona, empezando de cero. ¿Y Harold? Nadie sabe nada, ni lo buscan. Varios meses después, me senté solo en el porche de mi nueva casa. Pequeña, tranquila, cerca de Julián y Marta. Vendí la otra. Demasiados recuerdos. Usé parte del dinero para ayudar a Marta con su máster. Se lo ganó. Será una abogada que hará temblar a Patricia Wells. Ya no manejo largas distancias. Trabajo en logística. Cada noche duermo en mi cama. Cada día soy dueño de mis horarios. Y aunque mi corazón lleva una cicatriz, late, fuerte, constante, libre. Capítulo 8. El eco del silencio. Una semana atrás, mientras ordenaba una caja de papeles viejos, encontré nuestro álbum de boda. Las tapas estaban cubiertas de polvo, las fotos amarillentas, los rostros jóvenes, ingenuos. Me detuve un segundo. El dedo sobre una imagen donde Diana me miraba con la devoción de alguien que aún no sabía cómo traicionar. Lo pensé seriamente. Tirarlo, quemarlo, olvidarlo. Pero no lo hice. Lo volví a cerrar y lo guardé en la caja. No por nostalgia, sino porque algunas cicatrices merecen espacio. Son parte de la historia. No el final, solo un capítulo. El infarto casi me mata. La traición casi me rompe. Pero aquí estoy. Respirando, reconstruyendo, redefiniendo lo que es vivir. Ya no hay rutinas de carretera interminable, ni llamadas vacías desde áreas de servicio. Ahora hay paseos con mi perro adoptado, café caliente en la misma taza cada mañana, y el sonido del viento cruzando los pinos detrás de mi casa. A veces me preguntan si estoy enojado. Number, el enojo fue el puente, pero no el destino. No se puede controlar lo que otros hacen, solo cómo respondes. Y ese día, en la UCI, cuando vi la cuenta en cero, entendí que Diana no me estaba dejando sin nada. Me estaba obligando a defenderme como nunca lo había hecho. Y lo hice. Con pruebas, con leyes, con inteligencia, sin gritos, sin violencia, solo pasos calculados, 3 por delante.
La semana pasada Marta me trajo una carta certificada. Era de Blas. Dentro, la resolución final del tribunal, archivada oficialmente. Todo había terminado. Y aún así, sentí que algo nuevo apenas comenzaba. Brindé conmigo mismo esa noche, con un whisky barato y sincero. No por la victoria, sino por la libertad conquistada. Porque hay personas que se pierden con razón. Y vidas que, cuando se reconstruyen, superan con creces lo que una vez fueron. Y esa es la historia de cómo, al borde de la muerte, descubrí no lo que perdí, sino quién realmente era.